Bueno, mi nombre es Pilar Parcerisas, soy curadora de esta muestra. Se realizó en España el año pasado, en 2013, en el Museo Arqueológico de Murcia, y afortunadamente ha podido venir a Santiago de Chile ampliada con creces. Nunca hubiera pensado que la pudiera reconstruir así. Y yo he trabajado distintos temas, temas de la modernidad, el surrealismo. Soy especialista de Dalí, de Marcel Duchamp, de Man Ray, del surrealismo, pero también del arte conceptual. He publicado libros sobre el arte conceptual en España, he publicado Duchamp en España, he publicado Dalí Afinidades Selectivas, publicado numerosos artículos en la prensa y me he especializado pues, en el mundo de la escritura y de la imagen, que son realmente mis dos campos en los que me licencié en su día, en Historia del Arte y en Ciencias de la Información. Entonces, para mí, pues, la imagen y la escritura es importante, como también he realizado guiones de cine. Walter Benjamin es otra de mi especialidad y ahí también quiero hacer constar que realicé un guión de un film que se llamaba La Última Frontera, referida a Walter Benjamin, que estuvo en el Festival de Berlín en 1992. Y también me ha interesado mucho todo el arte visionario. Realicé una exposición en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se llamaba Iluminaciones, Cataluña Visionaria, donde evidentemente también integré parte de esa historia duchampiana en nuestro país y esa historia del état donné al que me he referido antes. La llamo una exposición de ensayo porque realmente aporta un nuevo discurso, diría, sobre estos autores y sobre la trabazón que hay entre ellos. Más que esa amistad que compartieron, el ensayo está en mostrar las estéticas que compartieron y los caminos comunes que ayudaron a abrir nuevas puertas de ruptura dentro del arte del siglo XX. Especialmente estos artistas se rebelaron contra aquellos ismos que se iban sucediendo desde principios de siglo, derivados de la revolución burguesa, de esa revolución francesa que trajo como consecuencia finalmente el impresionismo, el postimpresionismo, el puntillismo, el futurismo, el cubismo, etcétera, movimientos que finalmente no habían dejado como base la naturaleza como modelo de belleza a imitar, y en cambio ellos se plantearon los desafíos de los tiempos modernos de acuerdo con los avances de la ciencia, de la industria, del progreso, de la medicina. Hay que contar que en esa época se desarrolla también la fotografía con distintos modelos de captar la realidad, de captar la velocidad, por ejemplo, de captar el movimiento. La industria también produce objetos en serie, repetidos, clónicos. ¿Qué sentido tiene seguir produciendo objetos artesanos? ¿Qué sentido tiene seguir pintando bajo la idea romántica de genio? Son cuestiones que ellos intentan poner sobre la mesa, ¿no? Y de alguna forma cabalgan con la idea de llevar al arte del siglo XX un pensamiento maquinista, basado en el caso de Duchamp a ver la máquina como la idea de belleza femenina, la mujer, la Venus del siglo XX, esa máquina célibe que no necesita a nadie, que todo lo hace sola. O Man Ray con su cámara fotográfica, que dice que para él la máquina fotográfica es como una máquina de escribir, de alguna forma como los surrealistas habían trazado el campo del automatismo psíquico como algo escritural, y por tanto la máquina fotográfica podía sustituir visualmente o dar visualidad
a esa escritura automática. Y también Dalí creó un nuevo método, que es el método paranoico crítico, que ayudó al surrealismo a dar una visualidad, una visibilidad a partir de la imagen, también huyendo de la escritura automática. Ese método paranoico crítico, que consiste en poner en activo el pensamiento y la mente para reconocer dentro de la imagen más de una imagen en una misma forma. Por ejemplo, en una barca uno puede reconocer un caballo, un león, la imagen de una mujer, etcétera, o pues en un frutero el rostro de García Lorca, o en unas montañas la imagen de un perro, de un galgo o de un filósofo en unas rocas. Es siempre esa doble imagen basada incluso en esas montañas de Cabo de Creus donde estaba viviendo Dalí, en que se asociaba la forma de las rocas a formas animales o que eran llamadas popularmente pues como el águila de Tudela o el camello, por sus formas, ¿no? Esos tres artistas lanzan esa nueva poética y al mismo tiempo también quieren unir arte y ciencia, de forma que como no les gusta ese camino que ha ido llevando al arte a todas esas derivaciones formales, naturalistas, en búsqueda de ese nuevo modelo van atrás y van a los orígenes de ese pensamiento científico en la modernidad hasta llegar a Leonardo da Vinci. A partir de ahí, pues intentan unir esos avances tecnológicos, ópticos, los sistemas de representación que ya el Renacimiento había intentado poner en marcha y que se desarrollaron formalmente todos esos inventos y artilugios y artificios durante las cortes francesas de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, justo antes de esa Revolución Francesa. Es ahí pues que investigan sobre la caja de Kirchner, sobre distintos mecanismos y como por ejemplo pues la anamorfosis o más adelante la estereoscopía en fotografía, que en realidad comenzó mucho antes con dos dibujos paralelos dibujados a los que había que mirar a través de dos óculos. En fin, que ellos intentan encontrar otros caminos para llegar ahí. En este sentido, la exposición pone en marcha estos mecanismos en distintos apartados. Por ejemplo, en la primera sala tenemos como Duchamp quiso trazar ya desde sus inicios una relación muy clara entre la pintura y la fotografía. En ese movimiento de los desnudo bajando una escalera u otras figuras, fueron calificadas de cubismo-futurismo, pero en realidad no cabían ni en un movimiento ni cabían en el otro, porque ni como el cubismo seguía la pauta de la perspectiva dislocada de la realidad, ni con el futurismo, que siempre utilizaba el color, Duchamp renuncia al color. Es decir, hay una renuncia continua de Duchamp a los elementos que podían acercarle a esos ismos que él detestaba, ¿no? Y en ese sentido, pues hay esa relación ya pintura-fotografía, a través de las fotografías de Man Ray, y ese movimiento de las figuras, de esas placas extra rápidas, y que en realidad ese desnudo bajando la escalera ya no es un desnudo naturalista, sino que él tomó las piezas de las figuras del ajedrez para darles ese movimiento y una falta de identidad, porque no se podían identificar ni con un hombre ni con una mujer, eran las fichas de ajedrez. En el segundo espacio es donde se trabaja más los experimentos ópticos, el tema de la estereoscopía, bien con los anaglifos geométricos, con la chimenea anaglifa que diseñó para su apartamento de Cadaqués, o por ejemplo con los films que también experimentales que hicieron con Man Ray, como es ese
film estereoscópico en 3 dimensiones, que solo se han conservado algunos fotogramas y que tenemos ahí para mirar a través de una cámara estereoscópica y ver cómo esa figura se transforma en una esfera, esa espiral roja y verde se transforma en una esfera. Tenemos también los rotoreliefs, que fue una edición de discos con espirales para un movimiento pensado a 33 revoluciones, como los tocadiscos antiguos, y que Duchamp quiso poner en unos grandes almacenes como un set, un equipo, ¿no?, lúdico para que jugaran los niños, y se puso en el apartado de juguetes. Finalmente fue un fracaso comercial, se compraron muy pocos y sus amigos lo apoyaron y compraron algunos ejemplares, de manera que él se dio cuenta que, a pesar de recibir un premio por ese invento que patentó, que además ponía unas formas en movimiento y tal, pues eran sus amigos los que confiaban en su potencialidad artística, los que creyeron en él y en ese invento, ¿no? Y a partir de ahí pues está el film, el Anemic Cinema, que da vueltas sobre lo mismo, sobre esos rotoreliefs, avanzándose a lo que más adelante será el arte cinético en el siglo XX, ¿no? Y en el tercer apartado, que lo hemos titulado Lectura del Ready-Made, es ahí donde a partir de los años 40 Duchamp empieza a reconsiderar su trabajo. Entre tantas idas y venidas entre Europa y Estados Unidos, Francia, Nueva York, hay muchas cosas que se han perdido en sus apartamentos, en los alquileres, realquileres de esos apartamentos abandonados a otros amigos, etcétera, y decide considerar su obra en global, su trayectoria, ¿no? Y es ahí cuando empieza a construir esa maleta, que es la boîte en valise, donde pone todos esos ready-mades en miniatura, las reproducciones de sus pinturas, reúne toda su producción en una maleta portátil, que es también una nueva idea de museo, ¿no? Un museo portátil o de catálogo material, donde ahí está reunida toda su trayectoria para que la gente pueda conocer qué es lo que él ha hecho, ¿no? Tenemos también a destacar en el cuarto apartado, que está dedicado al tema de la novia, al tema del gran vidrio, al tema del amor, al tema de los amantes, a esa inmensa máquina que no se mueve nunca del Museo de Filadelfia, que es el gran vidrio, y que ahí en esa sala tenemos toda la caja con sus instrucciones, que él escribió en el año 1934, lo publicó, ya que la obra la realizó entre 1914 y 1923, una pintura hecha en cristal. Él dice que no es sobre cristal, sino que es en el cristal mismo, que emplomó todas sus formas, de todos sus elementos y esos personajes que están ahí. Y esa caja explica precisamente todas sus notas, cómo son sus elementos, de dónde proceden, algunos dibujitos inspirados también en algunas máquinas modernas, como los barómetros para medir pues, los termómetros, la temperatura, los barómetros, la humedad, etc. Es decir, él se inspira en máquinas que empiezan a funcionar en el siglo XX, pues relacionadas con la climatología, con el textil, con otros elementos, con la chocolatera, por ejemplo, que es un molinillo, ¿no?, de moler chocolate, y eso también forma parte de esa obra, como los tamices, como, bueno, tenemos un vídeo en proyección que explica perfectamente las dos partes del gran vidrio, ¿no?, la parte masculina, la parte femenina, cómo se desenvuelve ese gas que mandan los solteros a la parte alta del cristal, cómo la novia es una máquina en despojo que ha dejado su vestido en horizontal, que es la que parte en dos la obra en los dos cristales, esos pliegues, ¿no? Es una obra evidentemente que requiere una cierta atención en sus elementos, y que más tarde Duchamp hablará también de esas instrucciones, pero en infinitivo, en lo que se llama la caja blanca,
que es la que exponemos a continuación. Están las dos series de grabados, la que Duchamp trabaja en los años 60 para mostrar los elementos individualizados del gran vidrio, y después hace una recreación sobre el tema del amor y de los amantes en la historia del arte y lo relaciona directamente con el gran vidrio. Y ahí busca pues las parejas de Cranach, Adán y Eva de Cranach, las dos parejas de Ingres, también recorre a Courbet, al desnudo femenino de Courbet con el papagayo, es decir, hay toda una serie de obras sobre el tema de los amantes. Al mismo tiempo tenemos ahí otra sección con las Vías Lácteas, que es un libro de Man Ray basado en unas reproducciones fotográficas que él hizo a partir de un vaso en el que bebía suero de leche. Y esas mismas estrías son las que le dan la idea de ese rayograma en el que reproduce esas estrías, ¿no? Curiosamente, la parte superior del gran vidrio se llama la Vía Láctea, y también Dalí, su campo de olivos al lado mismo de su casa, lo había llamado la Vía Láctea. Gala era su oliva, su aceituna, su oliveta, su aceitunita, ¿no? por su tez, y en realidad pues también ese elemento femenino forma parte de esa Vía Láctea, ¿no? Hay una licencia poética que me he permitido en esa sala, y es reunir una idea de la Venus femenina con el libro que publicó Marcel Duchamp como portada de la Exposición Internacional del Surrealismo de 1947, con ese pecho femenino de portada, un órgano solo, asimétrico por tanto, y con el ruego de tocar, ¿no? Prier de toucher, dice, ¿no? El arte también se puede tocar, como se puede tocar pues, ese pecho femenino, que además el molde era de María Martins, su amante en aquel momento. Al mismo tiempo hay una Venus con cajones, que fue un tema dialogado con Dalí, y Dalí puso los cajones y parece que Duchamp la idea de la Venus. De alguna forma, al lado hay otra fotografía pequeña de Man Ray con las tres gracias, que es otra idea de Venus renacentista pasada al mundo del maniquí, del objeto surrealista. Ya en el apartado 5 tratamos el tema de la Gioconda, tratamos el tema del Étendonné, de ese dispositivo que está en el Museo de Filadelfia y que únicamente se puede ver a través de los dos orificios de una puerta, y cómo Duchamp terminó de alguna forma esa obra que le llevó 20 años, casi igual como el otro gran vidrio. De hecho, es el mismo tema, pero realizado de otra forma. De la misma manera que había hecho esos grabados maquinistas en relación al gran vidrio, hace esos grabados figurativos para tratar el tema del Étendonné de una forma figurativa, como podía haber sido cualquier Venus del Renacimiento en medio de un paisaje. Ahí recrea la Virgen de las Rocas, ese mundo leonardesco con cascada al fondo. Ahí también aprovecha esas vacaciones en Cadaqués, donde estuvo del año 58 al 68, para familiarizarse y encontrar una cascada que podía ser motivo igualmente de inspiración para terminar esa obra. La puerta se llevó de esa zona de España, de Cadaqués, de Puente de Molinos hacia Filadelfia, y de alguna forma esa cascada que se halla a 15 kilómetros de Figueras y que lleva por nombre la Caula en catalán, eso viene del latín la cálida. Es una palabra que pasó por tres fases: la cálida, la calla, la caula, y que quiere decir la caliente, porque eran unas aguas un poco termales, incluso utilizadas por los romanos. De forma que ahí él encuentra también esa cascada, ¿no? Encuentra a su caliente, a su Gioconda, a esa Gioconda que él le puso las letras L, O, L, H, O, Q, que leído en francés es elle a chaud au cul, ella tiene el culo caliente, ¿no?
y a partir de ahí él termina ese dispositivo que empezó con María Martins en el año 46, cuya relación terminó en el 51, pero esa obra la termina en el año 66 y no quiso que se expusiera hasta 15 años después de su muerte. Efectivamente, en el año 65 se tomó esta foto de Denise Braun-Hare en la Caula, se tomó esa foto de Duchamp con la cascada al fondo, ese elemento siempre femenino al que él unió la lámpara de gas, el Beckauer, que en realidad es el gas de los solteros, y la novia viene a ser ese maniquí unido a la idea del agua y de la cascada, ya que Duchamp tiene otro ready-made que se llama Agua y gas en todos los pisos, o el gas en tous les étages. Ahí cuadra un poco todo su pensamiento erótico, que al mismo tiempo también resume una forma urbana de vivir, una forma que se deriva de la industria del siglo XX, ¿no? Ya en el apartado sexto tenemos bastantes obras dedicadas al tema del ajedrez. El ajedrez fue un juego, un deporte, un juego, una máquina también de pensamiento que entretuvo a mucha gente durante las primeras décadas de siglo. Entre los artistas había gran afición también. Hay que reconocer los antecedentes de los jugadores de cartas de Cézanne o los jugadores de damas de Courbet, que son siempre representaciones con las figuras de perfil, ese perfil que siempre Duchamp utilizó para sus retratos, siempre el retrato de perfil, pues que es el retrato del pensamiento, el retrato del jugador de ajedrez. Y ahí tenemos, aparte de las fotografías que Man Ray realizó de sus propios juegos diseñados, hay dos obras destacables, tres obras destacables. Una es el grabado en el que Duchamp reprende una pintura de 1911 donde estaban sus hermanos jugando al ajedrez, también de perfil, vuelve otra vez sobre su misma obra. Y hay otras dos piezas, una que es la escultura que se llama Cast Alive, donde Duchamp ha tomado molde de su propio rostro, en máscara de bronce, recostado sobre su brazo y encima de un tablero de ajedrez al cual le faltan algunas tiras. Es un tablero reducido, solo con 3 tiras, y frente a él hay la imagen de un caballo como la figura de ajedrez, con la que Duchamp siempre se identificó con la figura del caballo. Además, él decía que para él los movimientos de las fichas sobre el tablero eran los mejores dibujos que había, que eran esos dibujos del pensamiento, dibujos conceptuales, invisibles, ¿no? Y también Walter Arensberg, su mejor coleccionista, que finalmente depositó la mayor parte de obras que tenía de Duchamp en el Museo de Filadelfia, le dijo: oye, cuando reunió todas las obras, tu trayectoria parece que siga los movimientos del caballo en el tablero, y Duchamp aceptó esa consideración. De hecho, en esta escultura, el caballito pequeño fue diseñado por Duchamp en 1919, cuando él estuvo en Buenos Aires como jugador de ajedrez. Él fue un jugador empedernido y además seguía muchos campeonatos, incluso fue cronista de ajedrez, escribió un libro con Halberstadt, que está ahí intentando dar soluciones de reconciliación de contrarios, creando jugadas casi imposibles. Y de hecho, en ese tablero, hecho un año antes de su muerte, pues nos está diciendo que hay muy poco juego, que le queda muy poco tiempo de juego, ¿no? Y es interesante por esa reflexión, ¿no?, entre el caballito pequeño y esa forma del caballo grande, que es su propio rostro de perfil, y la vida que hay dentro de esas dos figuras que están situadas a modo de espejo, ¿no?
Al mismo tiempo, Duchamp encargó a Dalí un diseño de unas fichas de un juego de ajedrez para la American Chess Foundation, está ahí la carta también de encargo, y Dalí lo que hizo fue coger los moldes de los dedos suyos y de los dedos de Gala para elaborar esas fichas. También cogió los moldes de sus dientes para hacer las coronas del rey y de la reina y los saleros del Hotel St. Regis de Nueva York para los saleros. El caballo está decapitado, me imagino que es una alusión a Duchamp, para no ponerlo ahí y no competir con sus propios caballos. Y realmente tiene interés porque en 1929 Dalí escribió un texto que se llamaba La liberación de los dedos, porque para él el dedo que le salía cuando pintaba en la paleta, del agujero de la paleta, para él era como una excitación erótica. Entonces, bueno, tenía que poner los dedos en vertical, derechos, ¿no? Como hizo en ese tablero. Y finalmente tenemos dos apartados más, uno que se dedica a ese tiempo perdido de vacaciones, en el que Duchamp parecía que no hacía nada, parecía que solo se dedicaba a jugar al ajedrez en el Bar Melitón, su encuentro con Dalí, cómo intercambiaba con la gente del pueblo poniéndose a jugar en los casinos de pueblo, en los clubs de ajedrez, etcétera. Y también cómo colaboró en el año 61 con el homenaje que se hizo a Salvador Dalí en Figueras con una corrida de toros, y Duchamp junto a Niki de Saint-Phal y Jean Tinguely, esos artistas suizos, colaboró en la construcción de un gran toro mecánico que explosionó con petardos dentro en la arena como homenaje a Duchamp. Y ahí se les puede ver pues en las gradas y disfrutando de esa especial corrida, que además fue la primera señal de que en Figueras pasaría algo, es decir, que se acabaría haciendo el museo, el Teatro Museo Dalí en esa ciudad. Al mismo tiempo hay tres elementos más en esta sala, donde tenemos la chimenea que finalmente construyó en su apartamento de Cadaqués y que todavía es visible hoy, está en ese apartamento con otros propietarios, y vemos una foto de Tini Duchamp con la chimenea encendida. Se inauguró en agosto del 68, el mismo año de su muerte, y vemos a Richard Hamilton ahí fotografiado y un dibujo del constructor, que era Emilio Puignau, que al mismo tiempo era el alcalde de Cadaqués y tenía una empresa constructora y le administraba todos sus asuntos ahí, le pagaba la luz, en fin, todos los temas caseros, ¿no? La contribución, etcétera, y fue quien construyó finalmente, como con sus albañiles, esa chimenea, y como pago Duchamp le dio ese dibujo. Entonces lo dibujó con la mejilla hinchada, igual que se había él retratado en el año 55 en esa obra que también hizo en Cadaqués y que se llamaba With My Tongue in My Cheek, con la lengua en mi mejilla, ¿no? Y hay una dedicatoria que le dice: en recuerdo de una chimenea de esquina, en la esquina de la chimenea, pero juega con la palabra francesa coin, se escribe, que también puede significar coño, la chimenea de esquina, un cheminée de coin o coin de la cheminée, coño de la chimenea. O sea, juega un poco con esas palabras, porque finalmente la chimenea también para Duchamp, que había construido otra más en su primer apartamento en Cadaqués, es un tema erótico, es un tema cónico, vaginal, con la energía del fuego, del que sale el humo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos el cartel de Don't Forget, que es el que ha dado también título a esta exposición, y que se refiere a cuando Richard Hamilton, que también estuvo veraneando allí, reconstruyó el gran vidrio para la Tate Modern, porque se han tenido que hacer algunas réplicas de esa pieza.
transcribió la caja de notas, la caja verde, todas las notas las transcribió del francés y las tradujo al inglés, de manera que publicó un libro que también lo tenemos ahí, y al final del libro quería estampar la firma de Duchamp. Entonces le dijo, oye, mándame una firma que la estamparé al final del libro, van todos numerados, y Duchamp cogió un bloque de notas donde había esa frase anotada, don't forget, y firmó debajo, tal como está en ese cartel. Entonces, a partir de ahí, eso se convirtió en un ready-made, ¿no? También en su apartamento de Cadaqués realizó otras piezas interesantes, como el bougevier, que es este tapón de ducha, que un día no le funcionó el tapón que tenía y se fue a la ferretería a comprar plomo y diseñó ese tapón de ducha con plomo. Y cuando una agencia numismática de Nueva York le pidió diseñar una medalla, les dio el tapón de ducha para trasladarla a oro, plata, acero y bronce. Es decir, que siempre ese tema doméstico, sencillo, de cada día, formaba parte también de su forma de vida y de transformar aquello que era vida en actitud artística. Bueno, de hecho hay poca obra disponible, pero evidentemente él creó esos mecanismos, ¿no?, de reproducción, creía en la reproducibilidad técnica de la obra de arte, creía en el espectador, tenía que ser el espectador quien terminase la obra. Es el caso de Tandonés, sin espectador no existe. Si uno no va a los agujeritos de la puerta, esa obra no se ve y no existe, está encerrada dentro de un dispositivo. Él construyó esos mecanismos y más a partir de los años 60, cuando Arturo Schwarz, con la Galería Schwarz, empezó pues, a hacer réplicas de los ready-mades, a elaborar libros para difundir esas formas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, los rotoreliefs se editaron 500 de la primera edición y se perdieron un montón, porque los restos de la edición quedaron en un apartamento, se mojaron, se perdieron, cambiaron de inquilino, se tuvieron que hacer otros nuevos en el año 53, es decir, que ha sobrevivido, esa obra ha sobrevivido a partir de sus réplicas, a partir de sus escritos también, a partir de sus notas y a partir de dejar ese bloque más o menos fijo en el Museo de Filadelfia, más algunas obras más, como ese tríptico alegórico que hizo en Cadaqués, de la escultura muerta, la tortura muerta y el de la mejilla, pero que los tiene el Centro Pompidou como pago al Estado de la dación de Robert Lebel, que fue quien se quedó la obra, porque se habían hecho para ilustrar un libro que al final no se realizó, y las obras se las quedó Robert Lebel, y cuando murió la familia tuvo que pagar al Estado con esas obras, al Estado francés, y han quedado en el Centro Pompidou y no se mueven. No, él tenía la idea de que el arte es fruto del hombre y que los hombres mueren y que las pinturas también, y que el arte muere, en definitiva. Pero lo que subsiste es la idea, lo que queda es la idea. Entonces, para él, también como para los manieristas, lo importante era la forma, no era la materia. La materia se pudre y se va. Fijaos que todos los grabados intenta únicamente mantener el contorno, también en el gran vidrio. Es decir, intenta mantener la forma. Los 9 moldes málicos son forma, no son pintura, están hinchados de gas, pero es forma, es la forma la que persiste, ¿no? Y es la forma la que mantiene la idea. Entonces, hay muchas obras que se han perdido, cajas, hay muchas, y de maletas también, pero están cascadas, no se han reconstruido toda la demanda que ha habido. Es difícil, hay muchas no están firmadas, algunas sí, otras no, otras son póstumas. Es una obra que ha sabido crear su propio mito y que Duchamp ha sabido administrar muy bien sus ideas y sus aportaciones al arte. Incluso también es, como dijo Henri Pierre Rocher,
fue un gran administrador de su tiempo, o sea, de su tiempo, de su obra, y es un artista que podía firmar lo que fuere, firmar un cheque. Bueno, su padre era notario, también lo era el padre de Dalí, tenían ahí un punto en común. El notario, ¿qué hace? Certifica que una cosa es igual a otra, o que una cosa es cierta, veraz. ¿Por qué no lo puede hacer un artista? ¿Quién es un notario para hacer eso y darle todos la credibilidad? Ahí empieza a cuestionar algunas cosas, ¿no? Entonces, de ahí también viene todo el tema del ready-made, ¿no? Del objeto, de la industria. ¿Por qué un objeto industrial no puede tener el mismo valor que un objeto hecho por un artista? Si lo ha hecho una máquina, sola, sin nada, ¿no? ¿Qué le falta a la firma del artista, ¿no? Es esa provocación, ¿no? Esos interrogantes que en el fondo él abre dentro del arte del siglo XX, y son estos interrogantes los que persisten. Consigue mantener el enigma, consigue ser una obra inacabada, que la tiene que completar el espectador, tiene una lectura abierta, sigue manteniendo los interrogantes que no se han resuelto en el arte desde inicios del siglo XX, estamos ahí. O sea, marcó una línea y un camino a seguir que todavía no se ha resuelto, porque esa época y esa era no ha terminado. Y ahí sigue poniendo cuestiones y poniendo interrogantes, ¿no? Es una obra inteligente, es una obra basada más en las ideas, y de ahí también sale todo el arte conceptual que hemos estado viviendo en los años 60-70, la performance, sale de sus artistas, el transvestismo, el acercar el arte a la vida, ¿no? Los libros de instrucciones, ¿cuántos artistas actuales no están dando libros de instrucciones para hacer sus instalaciones? Eso empezó ahí. Es decir, sigue teniendo una vigencia, sigue teniendo una actualidad, y es por eso que los jóvenes siguen preguntándose acerca de Marcel Duchamp y acerca de su obra y acerca de ese inacabado, ¿no? Como se siguen preguntando sobre Miguel Ángel o sobre otros artistas que también dejaron ese enigma, ¿no?